Yo solía creer que el odio se disipaba como el humo de un cigarrillo mal apagado en las aceras de Málaga. Hasta que Pablo me escupió en la cara el último bocado de mi almuerzo podrido. Aquella tarde en la cafetería del instituto. Con el sol filtrándose a través de las persianas sucias. Juré que mataría por dentro a quien me obligara a tragar mi propia vergüenza. Y sin embargo, 20 años después, le serví un plato humeante a su hijo sin cobrar un céntimo. Solo para ver si el veneno aún ardía en mis venas. El olor a fritanga rancia se pegaba a mi piel como una segunda capa de culpa. Málaga en los 90 era un laberinto de callejones estrechos donde el calor del verano convertía el sudor en un recordatorio constante de lo que no podías esconder. Yo era José. El chico flaco de 16 años con ojos demasiado grandes para mi cara. Que caminaba con los hombros encorvados para que nadie notara cómo mis caderas se movían un poco más suaves de lo que dictaba el manual invisible de la masculinidad andaluza. Mi casa era un piso diminuto en el barrio de Pedregalejo, donde el mar chocaba contra las rocas como si quisiera arrastrarse tierra adentro y ahogarnos a todos. Mi madre. Una viuda que fregaba platos en un restaurante de la costa. Me repetía cada mañana: José, no llores. Que los hombres no lloran. Pero yo ya sabía que no era un hombre como los demás, lo sentía en el nudo del estómago cada vez que veía a un chico en la playa. Con el torso bronceado brillando bajo el sol. Y mi mirada se demoraba un segundo de más. Pablo era el rey de ese infierno escolar. Alto. Con el pelo negro revuelto y una sonrisa que cortaba como un cuchillo de cocina oxidado. Capitaneaba la manada de idiotas que se reunían en la cafetería del Instituto Cervantes. Su familia tenía una pescadería en el mercado de Atarazanas. Y él olía siempre a sal y a arrogancia. Como si el Mediterráneo le hubiera concedido el derecho a pisotear a los débiles. Nuestra relación no era de amigos, era de depredador y presa. Él lo sabía todo sobre mí antes de que yo lo admitiera siquiera ante el espejo empañado de mi baño. Maricón. Me susurraba al oído mientras me empujaba contra los bancos de madera astillada. Y el eco de esa palabra rebotaba en las paredes como un veredicto papal en una catedral barroca. Yo no respondía. Me tragaba las lágrimas con el mismo estoicismo con que mi madre tragaba sus turnos dobles. Pensando que el silencio era mi armadura. Pero el silencio es solo un puente hacia el abismo. Aquellos almuerzos en la cafetería eran mi calvario privado. La cola para el plato del día, un engrudo de lentejas que sabía a cartón mojado, se convertía en un desfile de humillaciones. Pablo y su troupe esperaban mi turno. Y cuando llegaba mi bandeja, la intercambiaban por la peor, la que había estado bajo el mostrador durante horas. Con moscas zumbando alrededor como testigos mudos. Prueba esto. José. Es especial para ti. Decía él. Riendo con esa carcajada gutural que hacía vibrar el aire cargado de vapor. Una vez. Vertió salsa picante en mi yogur. Y me obligó a comerlo mientras el ardor me subía por la garganta como lava. Tosí. Con los ojos lagrimeando. Y él aplaudió: bravo. El maricón sabe a fuego. Los demás reían. Un coro de hienas bajo el techo agrietado. Y yo me sentaba solo en la esquina. Masticando cada bocado como si fuera un acto de penitencia. ¿Por qué no lo denunciaba? Porque en Málaga de entonces, ser gay era peor que robar en la feria de agosto, era un estigma que se adhería a ti como la arena a la piel húmeda. Mi madre ya lidiaba con los rumores del barrio: ese chico no es normal. Míralo como mira a los turistas, y yo no quería ser el clavo que rematara su ataúd emocional. Noches enteras las pasaba tumbado en mi colchón hundido, escuchando el rumor del mar a lo lejos. Imaginando una vida donde Pablo no existiera. Soñaba con huir a Madrid o Barcelona.
Ciudades donde decían que los como yo podíamos respirar sin que nos miraran como a bichos raros. Pero la realidad era más cruda. Mi padre había muerto en un accidente de pesca cuando yo tenía 8 años. Dejándonos con deudas que mi madre pagaba con uñas y dientes. Eres lo único que tengo. José. Me decía ella. Abrazándome con manos ásperas que olían a limón y jabón. Y yo. En mi cobardía. Le devolvía el abrazo. Ocultando el secreto que me carcomía. Amaba en silencio a un chico de mi clase. Miguel. Con su risa fácil y sus manos callosas de jugar al fútbol. Lo observaba desde la ventana del aula. Como el sol le pintaba aureolas en el pelo. Y me odiaba por ello. Pablo lo sabía. Claro, había visto cómo mis ojos se demoraban en él durante el recreo. Si le dices algo. ¿Te mato? Me amenazó una vez. Clavándome el dedo en el pecho como si quisiera perforarme el corazón. La tensión se acumulaba como la humedad en las paredes de nuestro piso. Gota a gota. Hasta que amenazaba con derrumbarlo todo. En casa. Fingía normalidad, ayudaba a mi madre a pelar patatas para la cena. Charlaba sobre el tiempo siempre caliente. Siempre pegajoso y evitaba cualquier mirada que delatara mi tormenta interior. Pero por dentro. Era un volcán dormido. Cada insulto de Pablo era una grieta más, cada bocado forzado en esa cafetería. Un recordatorio de que mi cuerpo no me pertenecía. Me masturbaba en la oscuridad pensando en Miguel. Y luego lloraba porque sabía que nunca sería real. El barrio de Pedregalejo era un nido de chismes, las vecinas en las balconadas. Fumando y comentando. Ese José. Tan callado. ¿Será que? Mi madre lo oía y se ponía pálida. Pero nunca me preguntaba. Prefería la ignorancia a la verdad que la destrozaría. Un día. El acoso escaló. Era viernes. El aire cargado del olor a churros fritos de las ferias improvisadas en la playa. En la cafetería. Pablo me esperó con una bandeja especial, mi almuerzo mezclado con algo viscoso. Restos de la basura que habían recogido del suelo. Come. Puto. O te lo meto por la fuerza. Gruñó. Y sus amigos me rodearon como una jauría. Intenté resistir. Empujé la bandeja. Pero él me agarró del pelo y me obligó a inclinarme. El engrudo me salpicó la camisa. Y un trozo se me metió en la boca. Vomitó el asco en mi lengua. Pero lo peor fue la risa, esa risa colectiva que me hizo sentir como un animal en un matadero. Me levanté tambaleante. Limpiándome la boca con la manga. Y por primera vez. Lo miré a los ojos. Algún día te arrepentirás. Murmuré. Tan bajo que solo él lo oyó. Su respuesta fue un puñetazo en el estómago que me dejó sin aire. Doblado sobre el suelo pegajoso. Esa noche. En casa. Mi madre me encontró llorando en el baño. Hijo. ¿Qué te pasa? Preguntó. Arrodillándose a mi lado con el delantal aún puesto. Mentí, nada. Un examen malo. Pero ella vio la marca morada en mi costado y supo. No dijo nada sobre lo gay, nunca lo hizo. Solo me abrazó y me preparó un té de manzanilla. Como si el calor pudiera disipar el frío que me había instalado en los huesos. Al día siguiente. Evité la cafetería, comí un bocadillo a hurtadillas en el baño. Oyendo las risas lejanas como ecos de un juicio inapelable. Pablo no paró, me esperaba en los pasillos. Me tiraba la mochila al suelo. Me llamaba muñeco de trapo delante de todos.
Y yo soportaba. ¿Por qué otra cosa podía hacer? En Málaga. Los gays no denunciaban, se escondían en bares cutres de la noche, bebiendo hasta olvidar. O se marchaban al extranjero con promesas de una vida mejor. Yo soñaba con eso. Pero la lealtad a mi madre me ataba como una cadena oxidada. Los meses se arrastraron como una procesión de Semana Santa bajo la lluvia, lentos. Inevitables. Empapados de penitencia. Mi amor por Miguel se convirtió en un secreto más pesado que el de mi orientación. Él empezó a salir con una chica del barrio. Y yo fingí alegrarme por él en las conversaciones forzadas del recreo. Pablo, ajeno a todo, intensificó su juego. Una vez, me encerró en el almacén de la cafetería durante la hora del almuerzo, con la puerta atrancada y el hedor a cebolla podrida como compañía. Golpeé hasta que las manos me sangraron, gritando por ayuda que no llegó. Cuando me sacaron, horas después, él estaba fumando en el patio. Como si nada. Aprende a callarte, José, me dijo, exhalando humo en mi cara. Y yo callé. Porque el silencio era mi única arma. Aunque me estuviera matando por dentro. Pero el verdadero infierno no era el acoso físico, era el que se cocía en mi mente. Noches en vela. Mirando el techo agrietado donde las sombras bailaban como fantasmas de lo que podría ser. Me imaginaba confrontando a Pablo. Rompiéndole la nariz con un puño cargado de años de rabia contenida. O peor, seduciéndolo. Convirtiendo su odio en deseo. Para que supiera lo que era arder desde dentro. Esas fantasías me avergonzaban más que cualquier insulto, me hacían sentir sucio. Como si el maricón que él veía en mí fuera real. Un monstruo que merecía el castigo. Mi madre notaba mi palidez. Mi apetito menguante irónico. Dado el trauma de la cafetería. Y me obligaba a comer paella recalentada. Diciendo, tienes que ser fuerte. José. Por los dos. Fuerte. La palabra me reía en la cara. ¿Fuerte era tragar veneno cada día? ¿Era esconder tu alma en un armario que olía a moho y salitre? En el instituto. Encontré un refugio precario en las clases de literatura. La profesora. Una mujer entrada en años con gafas de montura gruesa. Leía fragmentos de Lorca que me erizaban la piel. El poeta siempre fue un poco diferente. Decía ella. Con un guiño que nadie más pillaba. Yo devoraba aquellos versos en secreto. Garabateándolos en los márgenes de mis cuadernos, verde que te quiero verde. Me sentía como Federico. Perseguido por sombras en los olivares de Granada. Pero mi Granada era Málaga. Con sus playas atestadas y su calor que te desnudaba el alma. Pablo irrumpía incluso allí, una vez. Robó mi cuaderno y lo leyó en voz alta delante de la clase. Burlándose de las frases raras. La profesora lo detuvo. Pero el daño estaba hecho, ahora todos sabían que José escribía poesía de maricas. Aquel año. El verano llegó como un verdugo misericordioso. Trayendo vacaciones que me confinaban en casa con mi madre y el rumor eterno del mar. Trabajé en una tienda de helados en la playa. Sirviendo cucuruchos a turistas rubios que me miraban con curiosidad exótica. Por un momento. Me sentía libre, el viento salado borraba los ecos de la cafetería. Y los chicos en bañador eran solo paisajes lejanos. No tentaciones prohibidas. Pero Pablo estaba allí también. En las noches cuando salía con sus amigos a las discotecas cutres del Palo. Y yo lo veía desde lejos. Bebiendo cerveza y bailando con chicas que reían demasiado alto.
Una noche. Nuestras miradas se cruzaron en la oscuridad del bar. Y por un segundo. Vi algo en sus ojos, no odio puro, sino una grieta. Un miedo que reflejaba el mío. Se acercó, oliendo a alcohol y sudor. Y me espetó, no te hagas ilusiones. José. Eres una mierda que nadie quiere. Me marché temblando. Pero sus palabras se clavaron como anzuelos en mi carne. El regreso al instituto en septiembre fue como reabrir una herida supurante. La cafetería me esperaba. Con su hedor familiar y las bandejas aceitosas. Pablo había crecido durante el verano. Su cuerpo ahora un muro de músculos forjados en la playa. Y su crueldad se había afinado como una navaja. Me evitaba en público, quizá por vergüenza ante los profesores. Pero en los momentos robados. Susurraba venenos que me envenenaban el alma. Tu madre sabe lo que eres. ¿Verdad? Pregúntale por qué tu padre se fue. Era mentira. Por supuesto, mi padre había muerto en el mar. No por mí. Pero la duda se plantó como una mala hierba. Y empecé a mirar a mi madre con ojos nuevos. Buscando en su rostro arrugado las huellas de una decepción que no había nombrado. Entonces llegó el turning point. El día que todo se rompió como una ola contra las rocas de Pedregalejo. Era un martes gris. Con nubes bajas que amenazaban lluvia sobre Málaga. En la cafetería. La cola era más larga de lo habitual, el menú era callos. Un guiso espeso que olía a tradición y a pobreza. Pablo me vio llegar y sonrió esa sonrisa que precedía al desastre. Cuando cogí mi bandeja. La suya apareció en su lugar, no solo la peor. Sino adulterada. Había vertido algo en ella, lo supe por el brillo oleoso en la superficie. Y antes de que pudiera reaccionar. Me agarró del brazo. Come. José. Por los viejos tiempos. La sala se congeló, hasta los ruidos de los cubiertos se apagaron. Intenté soltarme. Pero su presa era férrea. Y el guiso me salpicó el uniforme. Grité. No de dolor. Sino de rabia pura, basta. Joder. Soy gay. Sí. ¿Contento? Las palabras salieron como un vómito. Crudas y definitivas. Y el silencio que siguió fue ensordecedor. Pablo me soltó como si quemara. Su cara pálida bajo el moreno andaluz. Los demás murmuraban. Un zumbido de abejas enfurecidas. Y yo me quedé allí. Temblando. Con el corazón latiéndome en los oídos como un tambor de flamenco. Corrí al baño. Me encerré en un cubículo y vomité hasta que solo quedaban bilis y lágrimas. El espejo me devolvió un rostro demacrado. Ojos rojos como tomates maduros. Y por primera vez. No me odié por lo que era. Pero el precio fue inmediato, rumores que volaron como gaviotas sobre el puerto. Miradas en los pasillos que me desollaban vivo. Mi madre lo supo esa misma tarde, una vecina se lo contó. Y cuando llegué a casa. Ella estaba sentada en la cocina. Con las manos cruzadas sobre la mesa como en oración. José. ¿Es verdad? Preguntó con voz quebrada. Asentí. Esperando el rechazo. El grito. El portazo. En cambio. Lloró. Hijo. ¿Por qué no me lo dijiste? Te quiero igual. Me abrazó. Y en ese abrazo. Algo en mí se resquebrajó, no el secreto. Sino la soledad que lo había custodiado. Pero el alivio duró poco.
Pablo no paró, al contrario. Su odio se volvió más personal. Más sádico. Me esperaba después de clases. Me tiraba piedras en el camino a casa. Gritaba al maricón, desde su moto tuneada. Una noche. Me acorraló en un callejón cerca del mercado. Con el olor a pescado fresco mezclándose con su aliento alcohólico. Nadie te creerá si dices que te toqué. Murmuró. Presionándome contra la pared húmeda. Sus manos en mi cuello. El pánico como un puño en mi pecho fue el momento en que toqué fondo. No grité, me quedé paralizado. El cuerpo traicionándome como siempre. Y cuando me soltó. Riendo. Me desmoroné en el suelo. Sollozando como un niño. Caminé a casa tambaleándome. El mar rugiendo a lo lejos como un testigo indiferente. Y juré que Málaga me mataría si no huía. Años después. El destino, o el karma. O el puto azar andaluz me trajo de vuelta a esa cafetería. Pero en versión adulta. Había huido a Barcelona a los 18. Estudiado cocina en una escuela cutre. Y regresado a Málaga con 20.000 euros ahorrados y un sueño terco, abrir mi propio local. El sabor olvidado. Lo llamé. Un café en el corazón de la Alameda principal. Con mesas de madera reciclada y un menú que honraba los guisos de mi madre pero con un twist queer, platos que contaban historias de resiliencia. Como paella con especias marroquíes para recordar las mezclas prohibidas. Éxito modesto al principio, turistas curiosos. Locales escépticos. Pero creció. A los 36. Era dueño de 3 locales. Con staff que me llamaba jefe sin ironía. Y un novio intermitente en Sevilla que me hacía olvidar las cicatrices. Pablo. Meanwhile. Se había casado joven con una chica del barrio. Engordado como un pescado cebado en su propia pescadería. Y engendrado un hijo, un chaval de 17 años llamado Dani. Con ojos grandes como los míos de antaño. No lo supe hasta que Dani entró en mi café una tarde de lluvia fina. El tipo de lluvia que Málaga finge ser tormenta pero solo moja el alma. Estaba empapado. Mochila al hombro. Pidiendo un café solo con voz temblorosa. Lo reconocí al instante, la misma mandíbula cuadrada. El pelo negro revuelto. Hijo de Pablo. Pensé. Y el pasado me golpeó como una resaca. ¿Cuánto? Preguntó. Rebuscando en bolsillos vacíos. Yo. Detrás del mostrador. Con el delantal manchado de harina. Sonreí por primera vez en años sin amargura. Hoy invita a la casa. Chaval. Siéntate. Se sentó. Devorando un bocadillo de calamares que le serví sin preguntar. Y hablamos. No de Pablo, no al principio. Sino de Málaga. Del instituto que él también odiaba. De cómo el mar le hacía sentir vivo pero atrapado. Mi padre dice que soy un flojo. Confesó. Con la boca llena. Pero yo quiero cocinar. Como tú. Reí. Un sonido genuino que sorprendió incluso a mí. Le conté anécdotas falsas de mi juventud. Omitiendo la cafetería. Y le di consejos, cocina con rabia. Dani. Es el ingrediente secreto. Volvió al día siguiente. Y al otro. Trabajando a media jornada sin cobrar. Aprendiendo a picar cebollas sin llorar. Era como mirarme a mí mismo. Pero sin el peso del secreto, Dani era gay. Lo admitió una noche cerrando el local. Con lágrimas en los ojos.
Mi padre me mataría si lo supiera. Y allí, bajo las luces cálidas de mi café, lo abracé. No lo hará. ¿Y si lo hace? Yo te defenderé. El clímax llegó un sábado por la noche. Con el café abarrotado de comensales y el aire cargado de humo de cigarrillos electrónicos. Pablo entró como un toro en la plaza de toros. Cejas fruncidas y barriga prominente bajo la camisa desabotonada. Dani, bramó, arrastrando a su hijo del brazo. Yo salí de la cocina. Delantal a un puesto. Y el tiempo se detuvo, 20 años condensados en un vistazo. Sus ojos se clavaron en mí. Reconocimiento lento como el amanecer sobre la bahía. Tú. José. Asentí. Cruzando los brazos. El mismo. Suéltalo. Él lo hizo. Pero no por obediencia, por sorpresa. Este chico ha estado viniendo aquí. Robándome el tiempo. ¿Qué coño le has hecho? Dani se interpuso, papá. Él me ha ayudado. Quiere que sea cocinero. Pablo rió. Esa risa amarga de antaño. Cocinero. Como tú. El maricón de la cafetería. ¿Te acuerdas? José. Te dábamos lo mejor para que aprendieras. El café se silenció, cucharas pausadas a medio aire. Ojos curiosos. Yo sentí la rabia subir. No como lava, sino como un río calmado que arrastra todo. Me acuerdo. Pablo. Cada bocado. Cada insulto. Me llamaste maricón. Me obligaste a tragar mierda. Y yo lo hice porque era un crío asustado. Pero míranos ahora, yo sirvo platos que la gente paga por comer. ¿Y tú? ¿Sigues vendiendo pescado podrido? Él avanzó. Puños cerrados. Pero Dani lo detuvo. Papá. ¿Basta? José es gay. Sí. Y me ha salvado de ser como tú, un bully de mierda. Las palabras de su hijo lo noquearon. Pablo palideció. Mirando de uno a otro como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. No hubo puñetazos. No gritos, solo silencio. Pesado como la niebla matutina en el puerto. Vete. Pablo. Dije al fin. Voz firme como el mármol de la catedral. Y no vuelvas. Tu hijo se queda si quiere. ¿Se fue? Cabizbajo. La puerta tintineando tras él como un veredicto final. Dani se derrumbó en una silla. Sollozando. Y yo lo abracé mientras el staff fingía limpiar mesas lejanas. Aquella noche. No dormí, caminé por la Alameda. El Guadalmedina murmurando secretos al lado. Preguntándome si el perdón era un plato que se servía frío o simplemente una ilusión. Al día siguiente. Pablo no apareció. Pero envió un mensaje a través de un amigo, lo siento. 2 palabras. Secas como el viento de levante. Pero suficientes para que algo en mí se aflojara. Los meses siguientes fueron un bálsamo irregular. Dani se quedó. Trabajando en el café. Y su talento brotó como jazmines en un patio malagueño, platos innovadores. Fusiones que atraían reseñas en blogs locales. Pablo lo visitaba a hurtadillas. Siempre desde la puerta. Con paquetes de fruta de su pescadería como ofrenda silenciosa. Nunca hablamos directamente, no hacía falta. Mi madre.
Ahora abuela postiza para Dani. Me decía, el rencor es como el salitre. José, corroe todo lo que toca. Déjalo ir. Y yo lo intentaba. Noche tras noche. Cocinando hasta que las manos dolían. Sirviendo a desconocidos que ignoraban mi historia. Pero la curación no es lineal, viene con recaídas. Una noche. Solo en el café después del cierre. Encontré una foto vieja en un cajón, yo y Miguel en el recreo. Sonrisas inocentes. Lágrimas cayeron en el mostrador. Y recordé a Pablo no como villano, sino como un chico roto, el mismo hijo de un pescador alcohólico. Presionado por un mundo que medía la hombría en puños y silencios. ¿Le perdoné? No del todo. Le di de comer a su hijo gratis porque el ciclo se rompe sirviendo. No escupiendo. Málaga siguió su curso, veranos calurosos. Inviernos suaves. Procesiones que arrastraban pecados colectivos. Yo. José. Caminé por sus calles con la cabeza alta. Delantal al hombro. Sabiendo que el peor plato de mi vida me había enseñado a cocinar los mejores. ¿Y ahora? Cuando Dani ríe detrás del mostrador. Con un novio tímido esperándolo en la puerta. Me pregunto, ¿fue venganza o redención? El mar no responde. Pero su rumor constante susurra que en esta ciudad de sal y secretos, sobrevivir es el acto más gay de todos.